Ok, bueno, si no hay más preguntas, hacemos un repaso general del contenido, ¿está bien? Sí, abogado. Vaya, pues, bueno, voy a compartirles pantalla precisamente de la lección. Recuerden que tenía aquí abierto, bueno, ok. Recuerden de que tenemos el contenido que está aquí, que es este material resumido. Y tenemos de igual manera el contenido que está dentro de lo que es la lección, que es este, ¿verdad? A mí me gusta siempre que hago el repaso hacerlo con este porque recuerden que este es un material resumen, ¿verdad? Ahí está resumido todo el contenido, pero aquí en este material nosotros tenemos, como quien dice, todo el contenido referido en relación a lo que es propiamente la unidad. Entonces, para que ustedes puedan evidenciar el trabajo del estudio que ustedes están haciendo, yo recomiendo primero estudiar primero la lección, ver todos los videos, ver todas las imágenes, hacer sus resúmenes y después irse al material de resumen para que así ustedes puedan hacerse una autoevaluación y ver cómo andan con el contenido, porque el material, como quien dice, el material final y total está en esta parte. Ya propiamente la parte resumida es como una, eh, una consecuencia de este, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno tomarlo así de esa manera porque de alguna manera aquí nosotros aprendemos un poquito más en relación a lo que es la parte de la clase. Bueno, en esta primera parte recuerden de lo que hablamos fue del tema de investigación. Hablamos un poquito, por ejemplo, aquí de cómo estructuramos la idea general del campo del conocimiento, que en este caso es la definición, perdón, de lo que es el tema. Siempre que ustedes vayan a estudiar, siempre tomen lo principal. Miren, aquí por ejemplo definimos qué es el tema. ¿Qué es el tema? Idea general del campo del conocimiento de una disciplina en el cual hay interés para realizar una investigación. Recuerden que depende de qué tipo de investigación van a hacer y en la disciplina del conocimiento que ustedes van a orientar su estudio. Por eso habla, ¿verdad? Que en el caso nuestro, como es un estudio de pregrado, porque es en el grado de licenciatura, entonces nos toca hacerlo dentro de la disciplina de las ciencias jurídicas, ¿verdad? De ahí la importancia de poder entender y de poder estructurar precisamente lo que son los temas de investigación. En el video aquí en cuestión, que habla precisamente, es un video bien sencillito, bien práctico en cuanto a la elección de un tema de investigación, aquí le da ciertas orientaciones puntuales, ¿verdad? De los temas de investigación, ¿verdad? Eh, si ustedes se fijan, este video resume en parte lo que nosotros vemos en el material resumen cuando hablamos de esta primera parte de acá. Porque, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Bueno, lo primero que hacemos aquí es definir el tema de investigación. ¿Y cómo lo vamos a definir? Bueno, aquí es preciso definir un método en el cual podamos desarrollar un proceso y así poder indagar y poder encontrar lo que nosotros pretendemos. Ah, ah, propiamente dicho, no hay un material que le diga que este es un método estrictamente exclusivo para poder escoger temas o títulos de investigación, porque recuerden que al final el producto del tema es el título de la investigación. ¿Ok? Pero sí podemos decir que lo que aquí hacemos es esto, miren, que es un proceso de la investigación científica dentro de lo que es la perspectiva cuantitativa. Entonces, ¿qué método aplicamos? Bueno, aquí lo dice, miren, es el método general, ¿verdad? Y ese método general es que nos permite delimitar propiamente lo que es el tema de investigación. Me voy a regresar otra vez a la lección para que ustedes entiendan a qué me refiero. Más acá, aquí ya empezamos a hablar
¿De qué depende muchas veces encontrar los temas, verdad? Y de qué depende también poder resumir propiamente las ideas que nosotros tenemos. Ahora, de acuerdo al libro de Bernal, existe una gran variedad y una gran cantidad de fuentes generadoras de ideas de investigación que se encuentran en diferentes lugares, materiales escritos, programas de televisión, información de Internet, teorías, descubrimientos, etcétera, etcétera. Y depende de la idea original que se pueda tener. Por eso, ¿de dónde se origina? ¿Verdad? ¿De dónde está el génesis? ¿Verdad? Y también, en este caso, Sampieri menciona en cuanto a, a la calidad de las ideas que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque podemos tener una determinada idea, pero esa idea, pues al final, no, si no indagamos propiamente lo que nosotros pretendemos con esa idea y llegamos a un punto que no podemos seguir adelante, entonces desistimos y cambiamos esa idea por otra. Por eso decimos de la calidad que puedan tener estas. Esto surgiendo precisamente de, del lugar hasta menos pensado en cuanto a lo que es encontrar propiamente esa idea o ese tema. Porque recuerden que en primera, es encontrar el tema, encontrar la idea, de dónde nosotros queremos encontrar propiamente eso. Entonces, aquí, por ejemplo, definimos qué es el tema de investigación, miren, en esta parte de acá. Y el tema, de acuerdo a Bernal, es esto, miren, idea general del campo del conocimiento de una disciplina en la cual hay interés para realizar una investigación. Cuando hablamos de un tema, no necesariamente, y más adelante lo vamos a ver, es que va a ser algo negativo. De repente queremos encontrar algún tipo de valor teórico o algún nuevo concepto jurídico. Vaya, si habláramos de la disciplina de las ciencias del derecho, ¿verdad? De la ciencia del derecho. Entonces depende de cómo nosotros vayamos a llevar a cabo ese proceso. Pero esto propiamente es lo que es el tema, ¿verdad? No se le puede olvidar. Pregunta de examen, importante, para que usted sepa definir qué es el tema. Ok. ¿De dónde podemos encontrar algunas de las ideas, verdad? O de dónde se generan temas, ¿verdad? O diferentes formas de generar eh, ideas de investigación. Aquí se mencionan algunas, que claro, aquí en este material están explicaditas, ¿verdad? En la lección. Aquí pueden ver exactamente lo mismo que está en el otro material, solo que allá no están explicadas. Miren, ¿de dónde podemos encontrar? De una lectura reflexiva crítica, de la participación activa, de la experiencia individual, de la práctica profesional, del aula de clases, de los centros de investigación, de organismos que están interesados en la investigación y de sus servidores. Entonces, aquí explicamos, ¿verdad? De alguna manera qué es, ¿verdad? O explicamos el objeto de cada una de esas formas en donde podemos encontrar precisamente ideas de investigación. Aquí es interesante que ustedes sepan, por ejemplo, a qué me refiero con lectura reflexiva crítica o en una participación activa. Vaya, yendo a un seminario, a una conferencia, o la misma experiencia individual. Por ejemplo, muchos de ustedes de repente trabajan en la Corte Suprema, trabajan en alguna institución del Estado o en la empresa privada, y ahí pueden surgir, ¿verdad? O en la misma práctica profesional, ¿verdad? Entonces, dentro de ese desarrollo es que nosotros podemos encontrar diferentes formas generadoras de ideas, ¿verdad? Bueno, en el aula de clases, claro, no estamos en un aula propiamente dicha, ¿verdad? Pero sí podríamos decir que dentro de ese contexto encontramos propiamente diferentes formas de generar ideas o temas de investigación. Ok, entonces aquí, jóvenes, tienen que ustedes determinar a qué me refiero con eso. Permítame un momento. Wendy, contéstame, por favor, ¿quién es? Disculpen. Bueno, ahora,
¿qué podemos decir más adelante? Más adelante aquí hablamos y exponemos algunos ejemplos, ¿verdad? Ejemplos, por ejemplo, de esta niña que se llama Mariana. Y me llamó mucho la atención ese ejemplo porque si se fijan, viene del lugar menos impensado, ¿verdad? ¿Qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos, dice? Y decidir y llevar una investigación que estudie, por ejemplo, los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Claro, uno puede decir, esto puede ser un tema un tanto eh, que, que no sea tan necesario, pero sí en algunos espacios sociológicos, hasta psicológicos, los podríamos estudiar, ¿verdad? Entonces, es importante poderlo ver en ese sentido, ¿verdad? Por eso les pongo el ejemplo, para que ustedes puedan evidenciar cómo en el caso de Mariana, pues surge la idea de concebir, ¿verdad? Y de poder entender un tema de investigación y poder llevarlo a un proceso de investigación científica, ¿verdad? Y poder profundizar en eso. Ahora, ¿cómo sabemos si ese tema que hemos escogido es pertinente o no? Entonces, aquí está explicado. En el material de la unidad 2 también aquí lo tenemos como quien dice en desarrollado, ¿verdad? Porque de alguna manera podemos entender y comprender cómo llegamos a esta parte de aquí, pero aquí lo explicamos de una manera más profunda. ¿Cuáles son los criterios para saber si es pertinente o no el tema de investigación? Miren, hay muchas cosas que de repente nos pueden decir que el tema es algo que puede ser hasta necesario para poder llegar a un sentido del mismo. Por ejemplo, si es novedoso. El contraste. ¿Contraste qué significa? Significa que nosotros buscaremos ese mismo tema con otros resultados de investigaciones previas o anteriores y ver los contextos en los cuales se está desarrollando actualmente. Vaya, lo que más impulsa al ser humano, miren, la necesidad de la importancia. ¿Qué tan necesario es conocer algo, por ejemplo, para una sociedad, digamos, para un grupo de personas o para un determinado sentido? La resolución se refiere a si va a ayudar a resolver algo. La concreción y la pertinencia vuelve como algo así como para, miren, muchas veces hay temas que pasan siempre en las nebulosas y nunca aterrizan. Entonces, aquí lo que se pretende con este criterio es que exista una concreción y que mediante esa resolución nosotros podamos realmente establecer, ¿verdad? Si es pertinente o no en el campo de la disciplina poder estudiar un determinado tema o un tema de investigación. Y por último, los lineamientos que, jóvenes, cuando uno va a realizar una investigación, básico es que debemos de seguir ciertas reglas o ciertos esquemas que ya las mismas instituciones en las cuales vamos a desarrollar los procesos de investigación científica nos permitan poder llevarlo a cabo mediante sus lineamientos, ¿verdad? Entonces, estos son los criterios para saber si es pertinente o no lo es el tema de investigación. Bueno, seguimos más abajo. En esta parte de acá, que eso está en el otro material también que les decía, que es importante que nosotros, que una vez que definimos propiamente la idea, ¿verdad? Existe la necesidad de hacer algo. Hay tres aspectos muy importantes que Sampieri establece. Primero, por eso, si ustedes se fijan ahorita en la formulación del problema, se les está solicitando un enunciado. Y el enunciado es como un pequeño marco teórico, les repito algunos. Eso nos obliga a conocer del tema. ¿Cómo yo voy a hacer preguntas de investigación si no conozco el tema? ¿Cómo yo voy a redactar objetivos si no conozco el tema? ¿Cómo yo voy a redactar una justificación si no conozco del tema? Entonces, aquí Sampieri es muy tajante y dice,
Debemos de conocer los antecedentes o los trabajos o estudios e investigaciones que se han hecho previamente. ¿Ok? Y estructurar también más formalmente la idea de investigación. ¿Verdad? Por otra perspectiva, también seleccionamos en lo que nos vamos a enfocar, desde lo cual se va a esbozar precisamente la idea de investigación. Estos tres elementos están relacionados con lo anterior. ¿Por qué? Porque recuerden que como no existe propiamente un esquema escrito para poder definir un tema, entonces esto nos ayuda para poder concretarlo. Creo que lo más difícil para ustedes surgió en cuanto a qué tema o qué título es el que ustedes escogieron para poder desarrollar las siguientes dos actividades. Porque no sabemos si estrictamente estamos dentro del campo del conocimiento que nosotros propiamente queremos estudiar. Entonces, esto nos ayuda para poder definir el tema. Bueno, ¿cuál es, al final de cuentas, entonces, jóvenes, el producto para poder tener un tema muy bien definido? Es el título del tema que se va a investigar. Y aquí lo dice, miren, ¿qué es el título de la investigación? En el caso de los trabajos de grados, el título debe ser general en cuanto a que recoge en esencia el tema que va a tratarse, específico en cuanto a lo que debe referirse y al problema objeto de investigación. El título viene a ser algo así como la idea más concreta del tema sobre el cual se va a hacer propiamente la investigación. Por eso, si ustedes se fijan, el título viene a sintetizar propiamente el tema que nosotros vamos a investigar. Ahora, yo les abrí un espacio en cuanto a poder definir el título, que no está precisamente en la literatura que está acá. Y por eso yo les recomiendo que nosotros encontremos tres elementos básicos para poder desarrollar el título o para poder redactarlo correctamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero definimos el objeto de estudio o el problema en sí dentro de lo que es propiamente el título, el lugar o espacio físico geográfico y por último el periodo o espacio-tiempo en que se va a investigar. Si ustedes sí se fijan aquí hicimos varios ejemplos. Ya ustedes, la mayoría de los grupos ya trabajó la actividad número 1, algunos ya están trabajando la actividad 2 ahorita. Y sé que de repente, pues el fin de semana me van a estar enviando el resto de las actividades. No hay problema, ¿verdad? Está muy bien porque yo sé que se están preocupando por prepararse para el examen del día de mañana. Si ustedes sí se fijan, si ustedes definen muy bien esos tres elementos, se les va a hacer más sencillo poderlo tomar. Porque les repito, las siguientes dos etapas dependen de que el título esté bien redactado. ¿Por qué? Porque la formulación del problema va a depender del título. La pregunta general se saca del título. El objetivo general se saca del título. Ahora, los objetivos específicos los sacamos de las preguntas específicas. Y las preguntas específicas nos ayudan a responder lo que es la pregunta general. Entonces, si se fijan, todo está concatenado, todo está íntimamente relacionado, ¿verdad? Aquí planteamos algunos ejemplos. Por eso les decía, en la actividad, ustedes pueden tomar estos ejemplos. Este está en la página 84 del libro de César Bernal y varios los copiaron, no hubo problema porque estuvo muy bien que ustedes lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tener una idea de cómo podemos redactar títulos de investigación, ¿verdad? Ok, seguimos aquí con la página siguiente. Y aquí entramos a lo que es propiamente el planteamiento del problema. Les vuelvo a repetir, jóvenes, importante que ustedes sepan, ¿qué es el problema? ¿Ok? Y aquí lo dice en esta parte final, miren. Problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto de estudiar. Les vuelvo a repetir, problema no necesariamente es algo negativo, es algo malo, ¿verdad? Y aquí lo volvemos a replicar, miren, en esta parte. Porque volvemos y retomamos
el enfoque que da Bernal al decir propiamente qué es el problema, ¿verdad? Porque recuerden que aquí lo que estamos haciendo es esto, plantear el problema de la investigación. Entonces, ¿cuál es el primer paso para hacer el planteamiento del problema de investigación? Ustedes en la segunda actividad, lo que continúa ahí es escribir el título. El título que ustedes escogieron en la actividad primera, que fue de los 5 títulos que ustedes redactaron, ahí van a escoger uno. Y ese título les va a servir para poder desarrollar la siguiente parte del trabajo. Cuando ustedes redactan el enunciado les va a ayudar a conocer los antecedentes del problema. Ven, porque hablamos que para poder definir muy bien el tema y para poder redactar muy bien el título, entonces es necesario hacerlo en esta manera, ¿verdad? Entonces, jóvenes, después la siguiente etapa es enunciarlo. ¿Qué es enunciar el problema? Bueno, aquí está, miren. Consiste en presentar, mostrar, exponer las características y rasgos del tema, la situación o aspecto de interés que va a estudiarse o describir el estado actual del problema. En el texto de Bernal también les vuelvo a remitir y les pongo algunos ejemplos de cómo se redacta un enunciado, ¿verdad? Por eso les digo que es importante ver, aquí les pongo, miren, de la página 90 a la 95 para que ustedes en las actividades, ojo, no les estoy mandando a estudiar eso, ¿verdad? Porque recuerden que lo que propiamente es de la unidad es esta parte. Ustedes deben de saber qué es enunciar el problema de investigación, qué es el problema de investigación, qué es plantear el problema de investigación, que también, aunque parezcan todos sinónimos, sí están concatenados, sí están relacionados, pero sí difieren en ciertos aspectos en cuanto a lo que trata cada uno de esos elementos. Bueno, como queremos plantear correctamente el problema, tenemos 3 criterios. Y los 3 criterios es para saber si la pregunta general está bien planteada o el planteamiento de la investigación está bien hecho. Entonces, ¿los criterios cuáles son? Son estos 3 que aquí aparecen. Miren. Primero, el problema debe tener una relación entre 2 o más variables. 2, que el problema debe estar formulado como pregunta y debe de entenderse claramente. Por eso a muchos, cuando me han mandado las revisiones y tal vez ustedes dentro del título falta acomodar algunas piezas, entonces ese es el criterio, saber exactamente en un simple español cómo redactarlo correctamente. ¿Verdad? Y tercero, que el problema implique la posibilidad de prueba empírica. ¿Qué significa eso? Que se observe en la realidad. Esos son los 3 criterios para plantear correctamente, ¿verdad? Un problema de investigación. Marian Cáceres. Sí, buenas tardes. Ajá, dígame. Solo quería, en el criterio para plantear el problema, el problema debe expresar una relación, dice, entre 2 o más conceptos. ¿A qué se refiere esto? Son conceptos o variables, ¿verdad? Conceptos o variables. Vaya, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo así práctico. Imagínense que nosotros estuviéramos en las aulas universitarias y uno de los problemas que más nos aquejaba en el país antes de esta pandemia era la violencia, ¿sí? Y venga y le diga yo, vaya, vamos a ver uno de los problemas que había precisamente en Ciudad Universitaria, la delincuencia. Ustedes saben que tanto fuera, pero más afuera que adentro, aunque también adentro se daba un problema de delincuencia común y también hasta de otros tipos de delitos, robo de vehículos, venta de drogas, etcétera. Pero imagínense que quiera plantear un problema en el sentido de que vamos a ver la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria. Entonces de ahí saque un título. Bueno, voy a redactar un título así a grosso modo. Vamos a hacer un estudio en donde vamos a ver cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria. Si se fija, ahí están los 3 elementos que les decía anteriormente, ¿verdad? El objeto de estudio, el espacio geográfico y el tiempo.
El tiempo está implícito porque me estoy refiriendo a un problema actual, ¿ok? Ahora miremos los conceptos o variables. Vaya, en Ciudad Universitaria, ¿quiénes son los entes que participamos? ¿Cuál es el ente principal de la universidad? El estudiante. En segundo extremo, ¿quién se relaciona con los estudiantes? Personal administrativo, personal docente. En Ciudad Universitaria, por eso se le llama ciudad, porque recuerden que también entran personas que también pueden ser extrañas y que no necesariamente son parte de la ciudad universitaria, pueden ser visitantes. Y por último tenemos la autoridad. Ajá, ¿a qué definimos como autoridad? Recuerden que ahí se discute la tal autonomía universitaria, que muchas veces ha habido ahí sus rollos por esa situación, pero que cuando conviene se aplica y cuando no conviene no se aplica, ¿verdad? Pero indistintamente de eso, veamos la autoridad desde el sentido de que como es una institución educativa, debería de tener su propia seguridad. Y ustedes ven que tanto hay una seguridad interna como también hay una seguridad privada. Bueno, pero fuera de eso también hay otras variables o conceptos. ¿Quiénes son los que aplican? Por ejemplo, la autoridad fuera y adentro de Ciudad Universitaria. Los entes de impartición de justicia, en este caso la Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, etcétera. Entonces, veamos, si nosotros los tenemos establecidos como conceptos, también lo podríamos decir como elementos que pueden ser medidos de alguna otra manera. ¿Se acuerdan la definición de variable? Y variable precisamente se puede considerar, nosotros podemos ser variables, esas entidades pueden ser variables. Entonces, ¿existe una relación o no de esas variables? Claro que sí existen. ¿Por qué? Porque el estudiante se relaciona con quien participa en el problema. ¿Quién es? El delincuente, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el docente o con el personal administrativo. ¿Cómo participa la autoridad? También. ¿Por qué? Porque de alguna manera la autoridad tiene que brindar seguridad. ¿Y si qué pasa que si no brindan seguridad? Pues al mismo tiempo tiene que existir un proceso, un debido proceso, para que se implemente un mecanismo de justicia. ¿Cómo participa la autoridad? También externa, que en este caso fuera de Ciudad Universitaria también, porque recuerden que hay muchos estudiantes que fueron o que han sido asaltados fuera de Ciudad Universitaria o que se les han cometido algún delito hasta la pérdida de la vida, sí. Entonces, a eso me refiero, Mari, ¿verdad? Que debe de existir una relación entre todos esos conceptos. Si se fija, todos esos pueden ser variables en un determinado momento. Entonces, por eso le llamamos de manera general y exploratoria como variables o conceptos. Ahora, ¿se cumple el requisito ahí? Sí, porque si usted se fija, solo ahí conté 7 actores, que en estos casos son conceptos o variables, ¿verdad? Sí, gracias. Vaya, Bien. pues. Ok, estos son los criterios, pero también, además de los criterios, tenemos los elementos del problema. ¿Qué significa? Los criterios nos ayudan a formular correctamente el problema, jóvenes. Pero, ¿cómo desarrollamos ese problema? Porque una cosa es formularlo y el otro es cómo nosotros lo ponemos, lo vamos a investigar. Muchos me han preguntado, abogado, formulo las preguntas y contesto las preguntas. No, porque ¿qué pasa? ¿Las preguntas para qué sirven? Para responderlas al final. ¿Por qué? Porque el planteamiento del problema es la búsqueda de la solución al problema en sí. Por eso, si se fijan ahorita, a ninguno de ustedes les he pedido, contéstenme ya las preguntas. ¿Ok? Porque no se puede hacer hasta que entremos en la siguiente etapa, que es posterior a esta y que va más allá después del plantear hipótesis, que es cuando nosotros nos toca llevar todo ese proceso y poder contestar ahí sí las preguntas de investigación, responder los objetivos de la investigación y responder a las hipótesis de investigación, porque recuerden que la hipótesis, ¿qué es? Es
una supuesta respuesta verosímil que de repente va en búsqueda precisamente de la solución al problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Bueno, ¿con qué empezamos, jóvenes? Haciendo las preguntas de investigación. Cuando formulamos las preguntas, ¿qué siguiente etapa sigue? Redactar los objetivos de investigación. ¿Y cuál es la última etapa que nosotros llevamos a cabo ahorita? La justificación del estudio. Entonces, si se fijan, los elementos son esos tres que estamos desarrollando en estas tres actividades. Ustedes redactan las preguntas, que son la general y las preguntas específicas, redactan los objetivos, que son el general y los específicos, y redactan la justificación, que en este caso es para poder conocer del por qué nosotros vamos a llevar dicho proceso de investigación científica, ¿verdad? Y ahí mismo va incluido la viabilidad, que también está implícito dentro de lo que es la justificación, porque recuerden que vamos a tener que determinar si o no llevamos a cabo dicho proceso investigativo, ¿ok? Bueno, esos son los elementos. Después, lo que hacemos es formular el problema. Miren, siempre vamos igual. Miren, aquí está el enunciado. Ya dijimos que era enunciar. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los elementos? Y aquí vamos a la formulación del problema, en esta parte de aquí, que es exactamente aquí. Ustedes tienen que saber qué son las preguntas de investigación. Miren, un problema se formula, se dictamina, se hace un pronóstico y a esa formulación, ¿cómo se le llama? Preguntas de investigación. Hay dos niveles de preguntas, la general y las específicas. De repente les puedo poner la definición de general y quiero que ustedes me respondan si es verdadero o falso de acuerdo a la definición que les estoy proporcionando. Tienen que saber exactamente a qué me refiero con pregunta general como preguntas específicas, ¿verdad? Aquí en la imagen se hace como un breve resumen de todo lo que estamos llevando a cabo dentro de la formulación del problema. ¿Por qué? Porque si ustedes sí se fijan, dentro de la actividad número 1 les preguntamos por qué es importante los temas y las ideas de investigación, pero también es importante saber cuál es la importancia de plantear el problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? ¿Cuáles son los aspectos que tocamos dentro del problema de investigación? Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? Porque recuerden que es el primer elemento, formular el problema de investigación. Por eso decimos, ¿a qué nos definimos qué es formular el problema? Y aquí lo dice, mire, formular es un dictamen o un pronóstico sobre la situación del problema. ¿Ok? Después lo que sigue son los objetivos. Aquí definimos qué son los objetivos y aquí también explicamos cuáles son, digamos, por decir así, los elementos que debemos de considerar para formular correctamente los objetivos. Estas cosas son importantes. Por eso yo, dentro de las actividades, si ustedes se fijan, yo soy bien fijado, por ejemplo, cuando ustedes redactan las preguntas. Hubo, por ejemplo, hoy 2 grupos que les hice la corrección y les dije de que al momento de redactar las preguntas, me estaban redactando en realidad objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos son verbos. ¿Cómo se redacta un objetivo? Siempre empieza con un verbo en infinitivo. ¿Qué significa un verbo en infinitivo? Es un verbo que implica una acción. Todos esos terminan en ar, ir. ¿Me entienden? Determinar, demostrar, evaluar, relacionar, enumerar. Todos ellos, miren, son verbos que implican una acción. Deben ir dirigidos estrictamente a los elementos básicos del problema. Otra cosa, deben ser susceptibles o factibles de alcanzar. Deben ser claros, no deben de ser ambiguos. Hay palabras que de repente dice, yo quiero que, determinar la utilidad de un producto, pero el problema es que algo útil, algo lógico, algo bien hecho, tanto para una u otra persona, pues puede implicar otra situación o otros requisitos. Entonces, es muy difícil de medir en ese sentido. Entonces, tratemos de evitar esos términos
de cierta manera ambiguos. Por eso deben de ser precisos y deben de tener una secuencia lógica. Así como redactamos las preguntas, por eso les vuelvo a repetir y les recalco, jóvenes, cuando se redactan las preguntas de investigación, los objetivos de investigación salen de ahí. Bueno, Sampieri y Collado lo hace al revés, pero para mí es mucho más fácil poder hacer las preguntas y después posteriormente redactar los objetivos. ¿Por qué? Porque las preguntas se vienen a convertir en objetivos. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Hay que quitarles los signos de interrogación y ponerle un verbo al inicio de cada uno de esos a cada una de esas preguntas y quitarle la iniciativa de hacerlo como pregunta, sino que convertirlo precisamente en un objetivo, ¿verdad? Y de esa manera poder concretar los objetivos, que en este caso son los objetivos específicos. Aquí le dicen cuál es la secuencia, miren, que deben de tener los objetivos. Si se fijan, en las preguntas no dice la secuencia. Entonces, por consecuencia, así es el orden de los objetivos, así también debe de ser el orden de las preguntas, ¿verdad? Porque todo está relacionado. Bueno, aquí se vuelve a hablar de los objetivos, aquí hablamos de algunos ejemplos. Miren, la justificación de la investigación, recuerden que es justificar, que es hacer una justificación. Eso es importante, aquí lo dice, miren, existen varios tipos de justificación, ¿verdad? Vaya, ¿qué es hacer una justificación? Bueno, en otras palabras, implica hacer el para qué y por qué de un estudio, ¿verdad? ¿Y cuáles son los tipos de justificación? Está la teórica, la práctica y la metodológica. ¿Ok? Cada una tiene un sentido. Esta más se va a la teoría, un contraste epistemológico, un nuevo conocimiento. La práctica va más que todo a elementos prácticos. Vaya, por ejemplo, crear un nuevo proceso. Y en la metodológica va a algo más profundo. Vaya, por ejemplo, la creación de un nuevo método de estudio, ¿verdad? Es un poco más profundo. En la temática aquí, no solamente la justificación habla de esos elementos, de tipos de justificación, sino que también habla de estos. Miren, los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. No se les vaya a olvidar, jóvenes. Aquí, por ejemplo, están los 5. Para algunos son 6. En el video, por ejemplo, que más adelante van a ver, que es un video resumen de la temática de esta unidad, se van a encontrar cuáles son las preguntas y cuáles son los criterios para evaluar el valor potencial de o la importancia de una investigación, ¿verdad? Aquí aparecen 5, pero en el video aparece uno más y está relacionado a uno de estos elementos. El que se agrega a estos 5 son quienes se beneficiarán. ¿Y quiénes se benefician? Bueno, están relacionados precisamente a lo que es la relevancia social, que es algo muy parecido, porque recuerden que si va a ser a un grupo de personas o a un grupo determinado de sujetos. Y por último, pues la viabilidad del estudio. Si el mismo se puede desarrollar o si es factible, ¿verdad? En base a la disponibilidad, por ejemplo, de los diferentes tipos de recursos que se puedan tener dentro de una investigación. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Para efectos de la evaluación. Bueno, aquí lo dice también, aquí lo sacamos, pero propiamente de la imagen. Y jóvenes, este video es muy interesante. Aquí define, por ejemplo, qué es un planteamiento de un problema de investigación. Allí, bueno, hay varias preguntas de examen. Les recomiendo ver el resumen de ese video porque ese video sinceramente contiene varios elementos básicos del planteamiento del problema. Ahí habla de los criterios nuevamente, habla de los elementos, habla de cómo la metodología que se utiliza, habla también, por ejemplo, de cómo deben de ser los objetivos, que le da 4 características, evaluables, concretos, precisos, etcétera. Son 4 características básicas de los objetivos. También habla de cómo debemos de desarrollar el proceso y cómo plantear las preguntas de investigación. De forma indirecta habla de los criterios y de forma directa habla de los elementos del problema, tal como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ahí está la definición del planteamiento del problema de investigación. Si se fijan, no está en el material.
En el material definimos qué es problema, definimos qué es enunciar el problema y definimos qué es formular el problema, pero no definimos qué es planteamiento del problema de investigación. Esto sí está definido aquí, ¿verdad? Así que no se les va a olvidar para el examen, ¿verdad? Bueno, de ahí en la siguiente parte vemos el marco de referencia, que también es importante. Bueno, aquí hicimos varios ejemplos de la formulación del problema, es un ejemplo de enunciado, y vamos al marco de referencia, la perspectiva teórica. Miren, toda investigación para nosotros poder entender y comprenderla dentro del contexto teórico, tenemos que hacer una evaluación o una valoración teórica. Si no, entonces usted, ¿cómo va a saber que el tema, el título, las preguntas, los objetivos y la justificación que usted redactó está concretamente muy bien delimitada dentro de lo que usted desea? Es a través del marco de referencia. Por eso les pido un enunciado. ¿Por qué? Porque el enunciado es la primera piedra para construir el marco teórico. Y así ustedes empiecen a dar cuenta a qué nos referimos con establecer un marco de referencia o un conocimiento previo, ¿verdad? Sampieri habla aquí, miren, el desarrollo de la perspectiva teórica implica exponer y analizar las teorías, los conceptos, las investigaciones previas y los antecedentes en general. También habla aquí, por ejemplo, de lo que es el marco de referencia. Mire, Bernal dice, es necesario ubicar la investigación que va a realizarse dentro de una teoría, un enfoque, una escuela, precisando los conceptos relevantes del estudio. Entonces, aquí, en este video, que es muy interesante, ustedes van a poder ver cómo precisamente se prepara un marco teórico, de manera práctica y sencilla. Cómo se hace el marco de referencia o conocimiento, ¿verdad? Previo. De acuerdo a lo que expresamos dentro de lo que es la parte teórica, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las etapas para construir el marco teórico? Son dos. La revisión de la literatura y la construcción del marco teórico, de acuerdo a la teoría del conocimiento que nos va a tocar, pues entonces realizar dicha investigación. ¿Qué es revisar la literatura? Perdón. Revisar la literatura. Disculpen. Implica detectar, consultar, obtener toda la bibliografía, referencias, materiales que son útiles al propósito de estudio. Ustedes de ahí van a extraer y van a recopilar la información. Ahora, ¿de dónde se saca esa información? Hay diferentes etapas para poder llegar a hacer la revisión de la literatura. Miren, propiamente dicha, la literatura que a nosotros nos interesa es de dónde sacamos las fuentes que nosotros llamamos de primera mano. ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en los libros, en los periódicos, en las revistas, con fuentes confiables. Eso es importante, ¿ok? Revistas académicas, en donde refiera precisamente a las áreas del conocimiento. A eso nos referimos. Por ejemplo, Sampieri habla de hasta 5.000 referencias posibles en cuanto a un tema objeto de estudio. Imagínense, solo para un tema objeto de estudio. Claro, ya cuando lo hablamos de diferentes, de diferentes tipos, sí vamos a ver que nos referimos a diferentes referencias más ampliamente dichas. Vaya, por ejemplo, ¿dónde las encontramos normalmente? En el Internet. De ahí ustedes han tenido su fuente principal para elaborar los trabajos que estamos haciendo actualmente. Entonces, dentro del proceso, ¿verdad? De las etapas, aquí hablamos de varios pasos. El primer paso, permítame. El primer paso es obtener la literatura. ¿Dónde obtenemos la literatura? La que nos interesa es las fuentes de primera mano. Ahí sacamos 3 tipos de fuentes. Para examen, jóvenes. Saber qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria y qué es una fuente terciaria. ¿Cuáles son las que nos interesan? Las primarias. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros queremos obtener de la información propiamente dicha. Es la información de primera mano. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra? En los libros, en la bibliografía, en las referencias, pero en las referencias directas, de primera mano, una entrevista, por ejemplo.
alguien que de repente evidenció un suceso. Pero ¿qué pasa si de repente le pregunta a alguien que no lo vio? No es una fuente primaria. Es una fuente primaria de quien sí fue testigo del hecho. A eso nos referimos. Un libro de donde sacamos la información que a nosotros nos interesa. Una página de internet, por ejemplo, de una revista académica sobre temas de derecho que nos diga, por ejemplo, de un seminario sobre un tema en específico en donde sacamos esa información que a nosotros nos interesa. Esas son fuentes primarias. Ahora, las secundarias nos dicen dónde encontrar las fuentes primarias, por eso se llaman secundarias. Son listas, son compilaciones, son resúmenes de fuentes primarias. Nos dicen, aquí la puede encontrar y obtenemos otra referencia. Vaya, muy común. ¿Dónde lo vemos? En el mismo internet. Si ustedes se fijan, vayan a un buscador web. El buscador web les dice dónde encontrar una referencia de acuerdo a las palabras que usted utiliza. Ese es un tipo de fuente secundaria y también de fuente terciaria. Y ya les voy a explicar por qué. Porque las fuentes terciarias son documentos y espacios en internet específicamente donde podemos encontrar referencias de documentos que nos van a poder permitir llegar a la fuente primaria, pero que no necesariamente en un solo paso podamos encontrar lo que a nosotros queremos. Por eso es un paso previo, por eso se llaman fuentes terciarias, ¿verdad? Vaya, eh, eh, los anuarios, por ejemplo. Vaya, antes lo que utilizábamos, las páginas amarillas, por ejemplo. Los mismos diccionarios que a veces nos dicen dónde encontrar un glosario o un prólogo para llegar exactamente a la información que nosotros queremos. Entonces, son lugares que nos dicen a un paso más allá, ¿verdad? Cómo encontrar las fuentes primarias. Pero antes de llegar a ellos, si ese paso previo no se agota, entonces llegamos a otro tipo de fuente, que en este caso puede ser la fuente secundaria. Entonces, eso lo hacemos para obtener la literatura. La consulta es donde nosotros vemos qué bibliografía vamos a ocupar, qué referencias es la que necesitamos, qué seleccionamos. La consulta de la literatura se hace precisamente mediante el estudio de un índice. ¿Qué información ocupamos de un libro? Mire, el error que nosotros cometemos, y yo a algunos les he hecho esas observaciones, que cuando me redactan el enunciado, lastimosamente el enunciado lo copian y pegan directamente de un libro, y no es eso. ¿Ok? Usted tiene que extraer una referencia para que usted con sus propias palabras pueda construir el conocimiento. Ok. Sí, ¿alguien levantó la mano? Disculpen que como estoy compartiendo no puedo verlos. Sí, licenciado, ¿cuál era la función, dijo, de la fuente secundaria? Las fuentes secundarias nos dicen cómo llegar a la fuente primaria. ¿Ok? Por eso le decía, son referencias, son listas, son... Vaya, por ejemplo, usted se ha fijado que de repente le dice, vaya, a mí me gustaría saber, vaya, ahorita mediante Zoom, hay un colega que es muy bueno en el área penal, el abogado Gonzalo, yo creo que ustedes lo han escuchado en la facultad, que va a hablar sobre la escena del crimen. Entonces, esta conferencia la va a dictar vía Zoom y quien la está preparando precisamente es la parte de la universidad en el departamento de Cholutec. Bueno, imagínese que de repente usted venga y yo encontré esa información en el internet. Eso es una referencia, ¿verdad, Sammy? Pero allí no encuentro la información que yo quiero. ¿Dónde voy a sacar la información? De la conferencia que va a dictar precisamente el abogado Gonzalo. Entonces, esa va a ser la fuente de primera mano. Y ojo, aún así lo que él me diga, no todo me va a servir. O de repente la mayor parte me va a servir como fuente de primera mano. Entonces, va a depender de cómo yo voy a obtener la literatura. Por eso se llama obtención de la literatura, que se hace mediante estas tres fuentes. ¿Ok? Vaya, si yo les preguntara, vaya, por decir así, si fuera un examen oral, ¿cuál creen ustedes que sería la diferencia entre una fuente terciaria y una fuente primaria, Sammy? ¿Cuál sería?
Léalo ahí, no se preocupe. Lo mira, ¿verdad? En la pantalla. Hola. Con sus propias palabras. Miren, esta parte de aquí. ¿Cuál sería la diferencia entre una fuente primaria y una terciaria? ¿Alguien que le ayude? Se trata de documentos o espacios en Internet donde se encuentran registradas las referencias a otros documentos de características diversas y que comprendían nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Ok. Como ser boletines, conferencias, etc. Ok, entonces, vaya, en pocas palabras lo que me dijo, estimada, es que la fuente terciaria es la que me ayuda a encontrar una referencia previa para encontrar la fuente primaria y la fuente primaria es la fuente de primera mano. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Las de primera mano, ¿cuáles son? Las primarias. Es la que le interesa al investigador. Y las fuentes terciarias son referencias, son listados, ¿verdad? Si bien es cierto, ahí está también la fuente secundaria, pero la diferencia con la secundaria es que es un paso más, un paso previo. Vaya, es como que yo le diga, ¿se han fijado que de repente una vez a mí me tocó, por ejemplo, después del Mitch, cuando yo estuve trabajando en una institución haciéndole seguimiento a unos préstamos hipotecarios? Como los domicilios no los podíamos encontrar, la fuente primaria que yo podía tener, ¿cuál era? Eran las direcciones, ¿verdad? Pero recuerden que las direcciones cambiaron totalmente después en algunos lugares. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, investigué primero una referencia. ¿Cuál fue la primera referencia? No sé si ustedes se fijan que normalmente si uno no puede obtener a través de un documento oficial, vaya, por ejemplo, uno de ellos que utiliza la institución es la central de riesgo, ¿sí o no? Y en la central de riesgo hay una bibliografía, perdón, hay una biografía suya de sus direcciones, de sus ingresos, de sus egresos, de sus préstamos, etcétera. Y de sus direcciones también. Pero ¿qué pasa si de repente esa dirección no es la que usted necesita? Entonces, ahí se convierte en una fuente terciaria. ¿Qué fue lo que hice? Miren, tuve que hacer una investigación. Primero fui al Registro Nacional de las Personas, pero igual, recuerden que ese tipo de información no se le brinda a cualquiera. O se hace a través de un juzgado, ¿verdad? O se hace a través, por ejemplo, de una institución judicial. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Hacer un requerimiento judicial de la información. Entonces, ahí es como trabajan las fuentes, ¿me entienden? Si yo saco la información que a mí me interesa, esto es una fuente primaria. Es la fuente de primera mano. Es la fuente que me sirve para construir mi marco teórico. Si es una fuente secundaria, me da una referencia de cómo llegar a las fuentes de primera mano. Y si es una fuente terciaria, me da una referencia, pero la diferencia es con la anterior es que es un paso previo, que no lo logro al primer paso, sino que tengo que hacer diferentes acciones para poder llegar finalmente a las fuentes de primera mano. ¿Se han fijado, por ejemplo, que en Internet le dice, usted pone una palabra X? Vale, le voy a poner aquí en pantalla. Le voy a poner aquí algo que estábamos hablando la vez pasada, fideicomiso. Ahora, ¿se fijan aquí en algo? Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, abogado. Ok, Sí. mire a dónde está la palabra fideicomiso, en cuántos lugares. ¿Cuánto me dice ahí? 8.920.000. Óigame, ajá, y se imagina que a la primera no encuentro, no es fuente de primera mano, ¿sí o no? Entonces, este es un ejemplo de un tipo de referencia que puede ser secundaria o puede ser terciaria. Claro, el Internet, la ventaja que tiene, el buscador, que en este caso es un buscador de Google, que es el más utilizado por nosotros, es que me encuentra los lugares en donde
se utiliza el término propiamente dicho y es un buscador que es de los mejores en ese sentido. Entonces, los primeros lugares son como quien dice los lugares más cercanos para poder obtener la información. Entonces, este es un ejemplo de una forma de obtener información, ¿verdad? Ahora, difiere entonces de acuerdo al tipo de fuente, pero tienen que saber determinar a qué nos referimos. Después lo que viene es la consulta de la literatura. En la consulta de la literatura es esa parte que nosotros hicimos. Y por último, es la recopilación de la información. ¿Cómo hacemos eso? A través de la confección de fichas bibliográficas. Recuerden que no es que van a llevar 5 o 10 libros, lo van a descargar todo, vamos a copiar esto, lo vamos a meter aquí. No se hace así. Para eso usted tiene que sacar la información que a usted le interesa. ¿Cómo lo hace? ¿Se va al índice o se va al abstract o se va al prólogo? Porque ahí usted se da cuenta, este texto habla de esto, entonces esto es lo que a mí me interesa. Entonces el índice, vamos a ir a concepto de fideicomiso, historia y antecedentes. Esto me interesa, ¿me entienden? Así es como nosotros recopilamos y extraemos la información. Sacamos una ficha y esa ficha nos dice la referencia de dónde lo obtenemos. Por eso actualmente se trabaja bastante en los llamados repositorios de la información, ¿verdad? Bueno, y de ahí la siguiente etapa es construir el marco teórico, ¿verdad? Construir el marco teórico, que en este sentido, cuando nosotros lo construimos, lo que hacemos propiamente es lo que dice aquí Hugo Cerda, miren. Es imposible concebir una idea de investigación sin la presencia de un marco teórico. Entonces, tenemos que orientar y crear las bases teóricas. Bueno, aquí se habla de qué es el marco teórico, miren. Dónde se va a enmarcar, dónde se va a realizar, las principales escuelas, enfoques, temas, objeto de estudio, nivel de conocimiento. Pero ojo, también me dice que no es el marco teórico, que muchos pensamos que es esto, miren. No es un resumen de teorías, sino que es una revisión de lo que se está investigando o se ha investigado sobre el tema objeto de estudio. Más abajo habla, perdón, más abajo hablamos de las funciones del marco teórico. Estas funciones del marco teórico, miren, aquí están establecidas. Sirve de base para describir el enunciado del problema. ¿Se acuerdan que yo les decía, cómo nos vamos a dar cuenta en realidad y dónde? Si está bien formulado el tema, el título, la pregunta de investigación, el objetivo y la justificación del estudio. Aquí nos vamos a dar cuenta porque vamos a tener un antecedente del estudio que nosotros pretendemos, ¿verdad? Miren, sirve de base para hacer esto, ¿eh? También para cuestionar el problema de investigación, a precisar los elementos de la descripción del problema, a delimitar el área de investigación, la guía de investigación, por dónde nos vamos a ir, ¿verdad? Recoge los conocimientos que se van a investigar y vamos a verlo de cierta manera, qué métodos y técnicas, variables, etcétera, etcétera, que vamos a ir utilizando en un futuro para poder nosotros entender mejor el objeto o problema de estudio, ¿verdad? Ok. Bueno, seguimos aquí. Aquí, esto es un resumen así en un dibujo animado bien rapidito de lo que hablamos anteriormente. Habla exactamente de lo mismo, ¿verdad? De ahí estamos en la formulación de hipótesis. ¿Qué es formular una hipótesis? Bueno, aquí nos dice, miren, una solución anticipada al problema objeto de estudio. ¿Cuál es la tarea entonces del investigador? Probar esa suposición, probar esa hipótesis. ¿Ok? Ahora, ojo, no en toda investigación se formulan hipótesis. Por eso es que yo les he achacado y les he machacado eso a algunos de ustedes. Hay títulos que de repente no se da una percepción que tal vez más adelante se pueda formular hipótesis. ¿Por qué? Porque debe de existir una relación entre variables, que eso está dentro de los criterios, ¿se acuerdan? Que lo hablamos ahorita. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a ver y encontrar, perdón, es lo que es llegar a obtener un resultado dentro del proceso investigativo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características? Esto que está aquí, recuerden que es exactamente lo mismo, ¿verdad?
Siempre tienen que estudiar esto de las funciones. Aquí estamos en la hipótesis, miren. Ahora, ¿dónde aplica y dónde no aplica? Eso es importantísimo. ¿Cuándo se aplica? Aquí está, miren, en esta parte de aquí. Aquí le dice, cuando existe una relación causal, ¿verdad? Que podamos decir que existe una relación de causa y efecto entre las diferentes variables, miren, en tipos de estudios en los cuales cabe, miren, en los exploratorios no cabe, miren, en los descriptivos solo es cuando se pronostica un hecho o un dato, ¿ok? En el correlacional sí, pero son correlacionales, y en el explicativo son causales, ¿ok? Son causales, perdón. Entonces, en ese sentido, vemos que las investigaciones meramente descriptivas, en su mayoría, no caben formulación de hipótesis, ¿verdad? Por eso decimos aquí, mire, de tipo descriptivo. Y lo volvemos a machacar acá también. Ahora, ¿qué características debe tener la hipótesis? Miren, Rojas 2001 dice, debe referirse a una situación real. Debemos de verlo en la práctica. Era lo que hablábamos en los criterios, ¿se acuerdan? ¿Verdad? También, las variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos, no vagos, así como hablábamos también con los objetivos. Las variables de la hipótesis, ¿verdad? Debe ser clara y verosímil. En otras palabras, que nosotros podamos ver de forma clara cómo se relacionan las variables. Fumar cigarrillos causa cáncer, ¿verdad? A mayor hiperactividad, mayor problema familiar. ¿Me entienden? Cuestiones de ese tipo. Que usted pueda diferenciar ambas variables porque es una variable 1 en relación a otra variable otra. ¿Verdad? Una variable 2. Entonces, en este caso, pueden ser causales, que en este caso son explicativas, o pueden ser correlacionales, que es la que hablábamos precisamente en el esquema anteriormente, ¿verdad? Los términos o variables deben ser observables y medibles y deben de estar relacionados con técnicas disponibles para poderse probar, ¿verdad? Después aquí hablamos de los tipos de hipótesis, que son exactamente las que están acá, miren. Bueno, aquí están las características, solo que aquí están resumidas, ¿verdad? Estas son los tipos o clases de hipótesis. Jóvenes, para el examen es importante que ustedes vean los ejemplos, que ustedes sepan a qué nos referimos con una hipótesis de trabajo, una hipótesis nula, a una estadística y a una descriptiva, ¿verdad? Que usted sepa, la que anda buscando el investigador, ¿cuál es? La de trabajo, porque ahí es precisamente la solución que anda buscando el investigador. La nula es lo contrario a la hipótesis de trabajo, es cuando nosotros no comprobamos la hipótesis de trabajo. Entonces, esa es la nula. Y los otros dos subtipos de hipótesis se aplican tanto a las dos anteriores, pero de forma diferente. Una, en términos estadísticos, que se llama estadística, y de forma descriptiva, que es cuando nombramos características o rasgos de distintos sujetos o objetos de investigación. Ustedes van a ver aquí la teoría y aquí hay varios ejemplos que no se les vaya a olvidar verlos, ¿verdad? Para lo que es el examen, ¿verdad? El examen de mañana. Ok, bueno, ¿para qué nos sirven las hipótesis, verdad? Bueno, en primer lugar, nos sirven para tener una guía de la investigación en cuanto al enfoque que nosotros estamos estudiando. Recuerden que es el enfoque cuantitativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que saber, ¿verdad? De cierta manera, qué es lo que tratamos de buscar y probar, ¿verdad? Nos dan un orden, una lógica, ¿verdad? Y nos sugieren también cómo llevar a cabo dicho proceso de investigación. Por eso es útil. Lo otro también es que nos describen y nos explican, según sea el caso, cuando una hipótesis tiene una evidencia empírica. Repito, evidencia empírica, que se dé una relación entre variables, que podamos definir conceptualmente, operacionalmente y poder indicar la presencia o no de una variable. Eso es la hipótesis, ¿verdad? Tercero, probar las teorías, porque al final de cuentas recuerde que usted va a probar, usted va a proponer algo que va a suceder, pero ¿cómo lo va a probar? En la etapa de experimentación. Ahí se va a dar cuenta usted si prueba o no la teoría que usted formuló.
Y la última es que también puede sugerir otras teorías, porque a la larga recuerde que también pueden estar relacionadas a los antecedentes o a las mismas teorías que se encuentran dentro de las hipótesis que ya fueron planteadas en otros procesos de investigación científica. Bueno, de ahí hablamos de la variable porque recuerden que eso está relacionado totalmente con la hipótesis, porque hablar de variable es hablar de hipótesis. Relación entre variables es hipótesis. Cuando no existe relación entre variables, entonces no hablamos de hipótesis. Recuerden, ¿ok? No se les vaya a olvidar esto. Lo otro es que aquí define, por ejemplo, que es una variable, ¿verdad? Es una característica, un atributo, una propiedad, una cualidad de los individuos, grupos sociales, medidas. Vaya, por ejemplo, nosotros podemos ser variables, ¿verdad? Nosotros mismos podemos ser variables. De cierta manera, nosotros cuando encontramos y buscamos, ¿verdad? Propiamente y entendemos esa posición de los elementos medibles que se pueden ver en el ambiente, se pueden verificar como una variable. Vaya, la altura, el peso, si quisiéramos medir la masa corporal, por ejemplo. Eso es una variable. Son cosas que tienen alguna propiedad. Ahora, hay variables de diferentes tipos. Esto es importante, jóvenes. Eso también está en el material aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí, aquí se explica. Porque recuerden que hay 3 tipos de variables. La independiente, fíjense muy bien en lo que dice. Cuando hablamos de la causa de algo, fumar cigarrillos causa cáncer. Entonces, ¿cuál es la variable independiente ahí? Fumar cigarrillos. ¿Y cuál es la dependiente? El resultado o el efecto. ¿Ok? Para que sepan identificar las variables. Y por último, las intervinientes. Que las intervinientes son aquellos hechos, situaciones, aspectos del medio ambiente, características del objeto, del sujeto de investigación, del mismo método, que no, que están presentes o que intervienen dentro de la relación de estos 2 tipos de variables. ¿Ok? De la causa y del efecto. ¿Verdad? Pueden participar de forma positiva o negativa. Vaya, les voy a poner un ejemplo así bien práctico. Imagínense que de repente ustedes siembran un árbol, siembran una semilla, le echan agua. Bueno, si vemos la relación entre variables ahí con el hecho de sembrar y obtener un producto, imagínense que el producto que ustedes quieran es mazorcas de maíz. Entonces, la relación ahí va entre lo que es la causa y el efecto. La causa, pues, es todo el proceso para obtener ese producto que viene a ser el efecto, que es la mazorca o el producto. Pero ojo, ¿qué intervienen dentro del proceso? Que de repente no tienen una relación directa entre la causa y el efecto. El ambiente, el medio ambiente, el sol, la lluvia, ¿verdad? ¿Me entienden? A eso se refieren como variables intervinientes. Bueno, y de aquí pues se dan algunos ejemplos de cómo se operacionalizan lo que son las variables, porque recuerden que para poder nosotros entender mejor la hipótesis, tenemos que operacionalizarla. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, dicen, dicen, por ejemplo, los indicadores de la pobreza en Honduras. ¿Qué son esos de indicadores? ¿Qué entendemos como un indicador? Un indicador es algo que la palabra lo dice, indica. ¿Y cómo sabemos que está presente o no algo? Entonces, para eso hay que operacionalizar las variables. Entonces, en el material tenemos que hacer 2 cosas. Tenemos que definir conceptualmente la variable y tenemos que definir operacionalmente. ¿Ok? Vaya, imagínense que venga yo y diga, vamos a ver la variable conflicto en la pareja. ¿Qué es conceptualmente conflicto en la pareja? Bueno, tenemos que definir. Son todos aquellos hechos o situaciones entre cónyuges, ¿verdad? Que resultan precisamente en un conflicto entre ambas partes. Definición conceptual. ¿Cuál es la definición operacional? Bueno, lo dice ahí, miren. Son
las unidades de medición, o sea, ¿cómo traducimos esa variable? En otras palabras, son las distintas actividades que se obtiene del efecto y del conflicto entre la pareja. ¿Qué generalmente provoca un conflicto en pareja? Problemas económicos, ¿verdad? Problemas conyugales, celos por los hijos, etcétera. Esos son, por decir así, la definición operacional. Son las distintas actividades que provocan o que indican la presencia o no de una variable. Entonces, ¿hay conflicto en la pareja? Entonces, tiene que haber un indicador. Y el indicador me dice que operacionalmente está presente precisamente dicho conflicto. ¿Me entienden cómo funciona precisamente la definición conceptual, la definición operacional y los indicadores? Que ahí pues aparecen cómo llegamos precisamente a operacionalizar las variables. Aquí hay algunos ejemplos. Miren, por eso les pongo un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Bueno, y de ahí el último tema que entra en el examen son los diseños de investigación. Miren, jóvenes, este tema es bien amplio, pero yo sinceramente no los quería cargar mucho y lo resumí en este espacio para que por lo menos ustedes definieran conceptualmente un diseño experimental, ¿verdad? ¿Y qué es un diseño experimental? Bueno, la misma palabra lo dice, un diseño es como un plan, es una estrategia concebida para obtener la información que usted desea. Vaya, ahorita más que nunca se necesita de los diseños experimentales verdaderos para encontrar la cura precisamente del COVID. ¿Por qué? Porque dice ahí que hay ciertas características. Entonces, ¿qué es lo que dice Sampieri con respecto a los diseños? Miren, aquí lo dice, ¿ves? Una vez que se precisa el planteamiento del problema, se define el alcance inicial de la investigación. Se formularon hipótesis de acuerdo a la naturaleza del estudio. Tenemos que visualizar de manera práctica y concreta cómo vamos a responder a las preguntas de investigación y a los objetivos que hemos establecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que seleccionar qué tipo de diseño vamos a utilizar para desarrollar la investigación. En otras palabras, si de repente no vamos a tener un control o solamente vamos a observar, no va a existir manipulación de variables o las vamos a manipular de cierta manera. Entonces, para eso tenemos que crear un diseño de investigación. En las investigaciones cuantitativas hablamos de diferentes tipos de diseños. Estos diseños les llamamos diseños experimentales, que es lo que está acá, miren. Aquí está esto, diseños experimentales. Entonces, por eso primero definimos que es un experimento, miren. Entonces, ahí habla, por ejemplo, Babi dice, va de lo general a elegir o relación de acción, después observamos consecuencias. O hablamos de experimentar, cuando mezclamos, por ejemplo, sustancias químicas, vemos que provoca, eso es un experimento. Entonces, son diseños experimentales lo que pretendemos llevar a cabo. Por eso hablamos de una causa y un efecto. A eso nos referimos como diseños experimentales, ver cómo vamos a aplicar precisamente la acción para poder llegar a una consecuencia, a un efecto que podamos motivar de cierta manera. Entonces, aquí hablamos de un ejemplo. Miren, por ejemplo, cuando nosotros queremos elegir un diseño experimental, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí pone de cierta manera un ejemplo para poder existir, que se pueda dar una relación entre variables. Una es la causa y el otro es el efecto. De acuerdo al tipo de problema o objeto de estudio que nosotros pretendemos encontrar. Aquí, por ejemplo, habla de diferentes situaciones. Bueno, al final definimos cuáles son los diseños experimentales y aquí los ponemos. Miren, pusimos una imagen y hablamos de algunos subtipos. Los experimentales verdaderos, ojo aquí, pregunta de examen, estimados, es que ustedes sepan a qué nos referimos con diseños experimentales verdaderos. ¿De qué depende? Depende de dos criterios. Los dos criterios están aquí al final, miren. Aquí lo dice, ¿ve? En la parte final. Permítame. Se requiere que haya una manipulación intencional de una o más variables independientes. O sea, un diseño experimental verdadero es que haya manipulación de variables para tener
un efecto dentro de los otros tipos de variables, que en este caso son variables dependientes. Ahora, para poder medir eso, tenemos que ejercer cierto control sobre las variables objeto de medición y sobre las variables extrañas que pueden tener un impacto en el resultado o contenido de las mismas, ¿verdad? Por eso hablamos de esas dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Aquí está, miren al principio, miren, el alto grado de control de variables. Y de ahí que se efectúa una asignación aleatoria a los sujetos o a los grupos. Bueno, ¿y a quiénes les vamos a aplicar precisamente esos diseños? ¿Verdad? Más adelante en la tercera unidad, el primer tema va a ser seleccionar, por ejemplo, el universo y seleccionar lo que es el universo y permítame, y la población, ¿verdad? Perdón, y la muestra, el universo, población y la muestra. Para nosotros saber de esa muestra, ¿qué es lo que pretendemos precisamente encontrar en relación a lo que es propiamente el sujeto o objeto de estudio e investigación? Los cuasi experimentales se diferencian de los anteriores porque aquí no hay control o tienen poco control, ¿verdad? En cuanto a las variables extrañas y a los sujetos que participan en la investigación. Esas son las dos variables, recuerden, que están al inicio, que están acá, que ahí las menciona Bernal y Salkin, ¿verdad? Y los preexperimentales es que no hay para nada, miren. Es el más bajo control de variables. No hay asignación aleatoria entre los sujetos del experimento. Y aquí el investigador no ejerce ningún tipo de control entre las variables extrañas o intervinientes. Aquí participan siempre los tres tipos de variables, ¿verdad? Y después hablamos de las diferentes clasificaciones. Ahí se menciona cuáles son los verdaderos, cuáles son los cuasi experimentales y cuáles son los preexperimentales, ¿verdad? Eso a manera de que ustedes puedan definirlos y poder entenderlos un poquito mejor, porque el tema es bien árido, ¿verdad? Por eso no profundicen en el tema para que nada más ustedes tuvieran una idea exploratoria de qué es definir un diseño de investigación. Y para poder definir esos diseños tenemos que encontrar un tipo de validez de los resultados. ¿Qué significa validar los resultados? Bueno, son válidos los resultados. ¿En razón de qué? Bueno, en razón de esta pregunta, cualquier variable extraña que interfiera con la capacidad de efectuar algún tipo de interferencia o inferencia que cause, vaya, por ejemplo, alguna amenaza en cuanto a su validez, entonces por eso decimos si existe o no un tipo de validez que nosotros llamamos como validez interna o validez externa, ¿verdad? Entonces, ahí existen dos tipos de validez y esos dos tipos los menciona precisamente aquí Malhotra, que lo cita precisamente Bernal. ¿Cuál es la interna? Es cuando se mide la acción entre variables independientes y los tratamientos que producen sus efectos, que son las variables dependientes. Si el investigador demuestra que la variable experimental o el tratamiento que produjo las diferencias observadas en la variable dependiente, entonces existe una validez interna. Pero, ¿cuándo se da una validez externa? Bueno, a diferencia del anterior, es cuando la variable independiente o la acción sobre el grupo o sujeto experimental X influyó realmente en las mediciones que se observaron. Entonces ahí existe una validez externa. Y se centra en la posibilidad de los resultados que resulten del experimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van a generalizar a las personas a las cuales están dentro del objeto o sujeto de estudio, a los medios, a los tiempos, ¿verdad? Al medio ambiente, ¿verdad? Por eso decimos que aquí los resultados son generalizables al experimento propiamente dicho, ¿verdad? Vaya, aquí pone un ejemplo, dice, por ejemplo, un experimento realizado con un grupo de empresarios de los sectores de las pequeñas y medianas empresas, pymes, que participaron en un curso de capacitación para mejorar la competitividad en ese sector en cuanto al comercio exterior y en todas las empresas del sector. Claro, en ese sentido vemos que existe una validez externa. ¿Por qué? Porque ellos precisamente están tomando, ¿verdad? Que para su crecimiento, tanto como pequeñas o medianas, están afectando
o existe una interferencia, ¿verdad?, entre las mismas variables, provocando que exista otro tipo de mercado en el cual se puedan ofrecer, ¿verdad?, sus productos y sus servicios. Bueno, y finalizamos con que esta parte que les decía, el tema es bastante amplio, pero si de repente ustedes desean profundizar un poquito, aquí hablamos tanto en los dos materiales que tomamos como referencia, el de Sampieri y el de Bernal, para que ustedes tengan una referencia un poquito más profunda de los diseños experimentales. En ambos materiales ponen ejemplos prácticos, ¿verdad? Pero como estamos con un tiempo bien reducido, estimados, lo más que vamos a llevar a cabo es determinar si vamos a hacer un diseño experimental o no vamos a hacer un diseño no experimental. ¿Cuál es el diseño experimental? Cuando existe manipulación de variables. ¿Cuándo es un diseño no experimental? Cuando no existe manipulación o no hay ningún tipo de control dentro de las variables. Bueno, hasta aquí, jóvenes. No sé si tienen alguna duda. Hasta me atoré un poquito, por eso ocupé un poquito de agua. Estimados. Sí, abogado, el tiempo del examen, lo mismo. ¿O va a extender la hora? Permítame, voy a revisar porque la última vez lo había cambiado. Aquí está. Sí, es el mismo tiempo, 45 minutos, ¿verdad? Y cuesta exactamente lo mismo, pero sí son menos preguntas que el examen anterior, ¿verdad? Poquito, abogado, pero bueno. Abogado pregunta, ¿en ese van a entrar como respuestas breves en el examen? No. Por eso no. Es que, miren, jóvenes, sinceramente, a mí me gustaría, por ejemplo, les soy sincero, de repente, pues aplicar diferentes tipos de evaluaciones. La respuesta breve nos ayuda bastante a poder enfocar el conocimiento que nosotros tenemos. Yo he visto en sus trabajos, por ejemplo, en los que me han presentado últimamente y a los que yo he podido hacer algunas correcciones, han podido revisar de que hay muchas cosas que de repente uno lo puede leer en la teoría, pero no es lo mismo como que uno mismo se los explique. ¿Me entiende? Entonces, por eso yo acoto y les insisto a ustedes, si tienen dudas, no duden en preguntarme, ¿verdad? Yo me tomo el tiempo, aunque a veces de repente me lo hagan por la noche, yo sé que a veces están trabajando por noche, pero fíjense que estamos en una capacitación por la noche y por eso a veces no les puedo responder inmediatamente y por eso a veces les respondo hasta el día siguiente, porque yo salgo de la capacitación más o menos a las 10 de la noche, 10:30. Entonces es un día bastante largo para nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es que en la mañana, pues ahí les contesto. La respuesta breve nos ayuda bastante para poder definir muchas cosas. Pero no se preocupen, no. Y yo sé que de repente, pues si ustedes sí se fijan, en la respuesta breve se da lugar muchas veces a evaluarlo más concreto, ¿verdad? Pero depende de muchos criterios, ¿verdad? Entonces no se podría dar un resultado y se tendría que esperar a revisar uno por uno la respuesta que he dado en ese sentido y por eso no me he atrevido a hacerlo, ¿verdad? Porque recuerden que, bueno, ustedes han visto que el tiempo se ha ido como agua, ¿verdad? Miren, Sí, ya sí. hoy estamos a 30 de julio, ya mañana el examen. Y bueno, y de ahí solo nos quedan 2 semanas, jóvenes, ¿verdad? Así es, abogado. Sí, Fíjese entonces, que a mí sí me hicieron un examen respuesta breve y el abogado aún no ha terminado de revisar los exámenes porque dice de que es muy complicado hacer exámenes en línea respuesta breve sí, y sí, que ha tenido mucha complicación para sí. revisarlo. Sí. Y si se fijan, igual nosotros, imagínense que en las actividades que hemos propuesto, a pesar de que son actividades en grupo, llevan su tiempo poderlos revisar y no es tan fácil y sencillo, ¿verdad? Entonces, porque hay que valorar muchas cosas, hay que ver la disposición de los contenidos, hay que ver si entendieron de verdad las cosas, ¿verdad? Porque recuerden que la educación en línea es otro mundo. Yo creo que ustedes se están acomodando a ese mundo, ¿verdad? No es fácil,
¿verdad? No es fácil. Y más a uno como docente también, porque estamos acostumbrados más a la educación presencial, ¿verdad? A la educación presencial. Pero bueno, estamos así y hay que seguir adelante y si Dios lo permite, pues mañana, así como en los primeros exámenes que salieron muy bien, ¿verdad? Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a tener ya las notas definitivas, tanto del primero como del segundo parcial, para que así ustedes ya sepan, ¿verdad? Porque la gran ventaja con los trabajos que estamos haciendo ahorita, que ustedes me están pasando las revisiones y ya les estoy diciendo que hay que corregir. Entonces, es lógico que cuando terminemos la revisión de esos trabajos, ¿cómo van a salir? Buenos todos. Exacto, exacto. Por eso es importante que me pasen la revisión, ¿verdad? Mándeme ahí un WhatsApp, no importa, aunque caiga en la noche, yo ahí me pongo. Si a veces me levanto de madrugada, no crean, ¿verdad? Y me pongo a revisarlos, porque sé que hay que aprovechar el tiempo al máximo ahorita, ¿verdad? Para que así ustedes puedan cumplir con los tiempos. Si tienen algún inconveniente o tienen alguna situación de fuerza mayor a que de repente no duden en decírmelo, ¿verdad? Con el mayor de los gustos podemos darles alguna salvedad con respecto a eso, porque yo sé que ahorita, recuerden, yo sé que igual no solamente llevan esta clase, ¿verdad? Llevan otra clase más, ¿verdad? Entonces, y no crean, esta situación también nos estresa un poco, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a repetir, hay que hablar, ¿verdad? Hay que decirlo. Algunos, por ejemplo, me mandaron revisiones completas hoy y no me habían hecho revisiones anteriores, entonces tuve que corregirlo todo, ¿verdad? Y ahí les mandé algunos audios en donde precisamente teníamos que aprovechar eso, ¿verdad? Bueno, no. Perdón. ¿Alguien más? ¿Estamos listos entonces? Sí, abogado, buenas tardes. Ajá, dígame, Oscar. Solo una pregunta. Siempre el periodo de entrega del trabajo se mantiene para el 2 de agosto, ¿verdad? Sí, Final. sí. Y el del foro para mañana finaliza. No, igual el domingo. Ah, ok. Eso Sí. tenía la duda. No, Gracias. ya lo corregimos. Ya pueden revisar y ya están los dos para el domingo. No se preocupen, ¿verdad? Entonces, porque yo sé que así el fin de semana se dedican a contestar, a hacer el acumulativo y así. Y no, igual yo les voy a subir hasta el lunes los contenidos de la tercera unidad para que no haya ninguna interferencia, ¿verdad? Para que así terminemos lo que tenemos que terminar y después comencemos ya la última unidad, ¿verdad? Bueno, estimados, entonces me despido. No sé si alguien más me iba a decir algo más. Y si no, pues nos veremos la otra semana, siempre el martes, ¿verdad? Y pues mañana los espero en el examen, ¿verdad? Ahí va a estar habilitado a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y ahí están bien explicaditos, ¿verdad? Y bueno, les deseo muchos éxitos, ¿verdad? Bueno, Gracias, abogado. vaya, pues cuídense. Abogado. Feliz tarde, bendiciones. Amén, igual.